personalidad jurídica del Mar Menor, en el cual estuvo y sigue estando muy implicado, un tema que seguramente también saldrá en algún momento, ¿no? durante esta tarde. Muchísimas gracias por acceder a participar en nuestro seminario. Y el segundo ponente, porque además, ¿no?, intervendrán en este orden, es el profesor Alex Peñalver. El profesor Peñalver, seguramente ya lo conocen muchos de ustedes, es profesor titular en la sección de Derecho Administrativo de la facultad. Sus temas básicamente giran todos ellos, ¿no?, alrededor del tema de la participación pública, el acceso a la justicia, el acceso a la información y también desde la perspectiva de los problemas de aplicación del derecho ambiental y, digamos, la dimensión de control que pueden ejercer, que se puede ejercer desde la ciudadanía. Él además también, aunque obviamente hace muchos años que es profesor de Derecho Administrativo aquí en la facultad, pero también tiene una dimensión práctica, ¿no?, que desplegó hace ya también algunos años, como abogado en ejercicio también, muy vinculado en la defensa de intereses públicos, como pueda ser el medio ambiente, y también como abogado en el servicio jurídico del Ayuntamiento de Barcelona. Ahora ya no es abogado en ejercicio, es militante en ejercicio, por tanto sigue también muy implicado, ¿no?, en todo este tipo de acciones y en las diversas cuestiones que vamos a tratar esta tarde, de las cuales también ya tiene, pues, múltiples publicaciones que pueden también ver en su currículum. Bien, los dos van a presentarnos hoy algunas cuestiones en relación al acceso a la justicia. El funcionamiento del seminario es el mismo de las otras ocasiones. Serán dos intervenciones seguidas de unos 30-35 minutos y luego ya abriremos un poco de debate para preguntas, comentarios, etc. Para las personas que están en línea, sepan que de hecho también grabamos el seminario, por tanto, si desean intervenir y no desean que la imagen aparezca, por favor piensen en cerrar la cámara. Y para los que están presentes, pues, si quieren ir firmando la página de asistencia, se lo agradeceré. Pues venga. Muy bien, pues buenas tardes y primero agradecer profundamente a las responsables de la Cátedra Llamones por pensar en que podía compartir con vosotros mis conocimientos en materia de acceso a la justicia, que es un tema que me apasiona mucho desde que dejé la carrera, desde que terminé la carrera y empecé a ejercer como abogado, y cuando empecé a trabajar como profesor asociado, que sigo siendo asociado en la universidad, pues me interesó mucho como un recurso para la efectividad del derecho ambiental, porque lo que más me llamaba la atención del derecho ambiental es que es un derecho que se aplica muy poco, o que se aplica en muchas ocasiones de una forma deficiente. Entonces, el mecanismo del acceso a la justicia, junto con otros mecanismos que también trabajé en su momento cuando hice el doctorado en Alicante, como la prevaricación administrativa en materia de medio ambiente, son mecanismos que, bueno, que buscan un poco que el derecho ambiental se aplique, o sea, que de verdad utilicemos el medio, que es el derecho para cuestiones para salvar y hacer justicia en cuestiones de medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno, yo también por aquella época que terminé la carrera, que empecé el doctorado, empezaba a hablarse del convenio de Aarhus y me enamoré del convenio de Aarhus, quizá demasiado perdidamente, porque luego el convenio de Aarhus ha ido evolucionando de una manera que hemos ido viendo que ha servido para algunas cosas, para otras se ha quedado un poco atrás. Pero bueno, ha sido por lo menos una estela que ha servido mucho, y es lo que vengo a hablaros un poco hoy, de la dimensión internacional. Me han encargado que hable más de la estela internacional del acceso a la justicia, y entonces os voy a situar un poco el planteamiento del acceso a la justicia desde la esfera internacional. Luego quizá Alex la va a hacer del planteamiento nacional, y yo creo que lo más interesante será el debate, donde podemos hablaros de casos concretos que podemos haber llevado o cuestiones concretas que podáis vosotros tener en mente que surjan de las cuestiones. Primero hablaré de la democracia muy brevemente y rápidamente, de la democracia participativa y el acceso a la justicia, porque el acceso a la justicia lo encajo ahí, el acceso a la justicia lo encajo como un elemento de la democracia participativa, de la democracia ambiental,
Luego hablaré del principio 10 como la madre del cordero, es decir, la pieza de legislación internacional que permite que surja luego el convenio de Aarhus, las directrices de Bali y el acuerdo de Escazú, que me consta que muchos de vosotros y vosotras conocéis por las clases con la profesora Campins. Entonces, pues bueno, hablaré muy brevemente de cómo es el convenio de Aarhus y mucho más brevemente de Bali y de Escazú, que aquí también hay personas que conocen muy bien Escazú. Y por último, hablaré ya del acceso a la justicia, tal y como está planteado en el artículo 9, que es el artículo 9 del convenio de Aarhus, el que nos permite desarrollar ese triple acceso a la justicia que os comentaré, para garantizar el acceso a la información, que es uno de los pilares de la democracia ambiental, para garantizar la democracia participativa de la participación, y por último, que es para mí lo más interesante y lo menos desarrollado, para plantear el cumplimiento del derecho ambiental, que así es como se plantea en el convenio de Aarhus. Bueno, todos sabéis, imagino, lo que es la participación ciudadana y todos tendréis una idea de por qué en materia de medio ambiente tiene que tener una especial significación. No me voy a detener mucho en esto, simplemente deciros que como estamos hablando de bienes jurídicos colectivos, de cuestiones que tienen que ver con la salud, de cuestiones que tienen que ver con cosas que nos afectan a todos y todas, es muy importante que haya una participación en esta materia y es muy importante que si no hay participación en esta materia haya una garantía a que esa participación exista. Y esa garantía es lo que nos va a permitir hablar de acceso a la justicia, con lo cual el acceso a la justicia se convierte también en un, como le llaman, derechos de garantía, derechos procesales, derechos que tienen que ver, como luego veremos, con el derecho al medio ambiente sano y adecuado, que es el principal derecho que engloba a todo, y que el derecho a la participación y el acceso a la justicia y el acceso a la información serían herramientas, como una caja de herramientas, es el convenio de Aarhus que nos permite desarrollar ese derecho al medio ambiente sano y adecuado, que también reconoce el convenio de Aarhus en su artículo 1. Bueno, estas serían las cuestiones que tienen que ver con la participación ciudadana, pero básicamente quería hablaros de este tema simplemente para llegar a que el principio 10, que es el que tenéis ahora mismo en pantalla, que es el de la Declaración de Río de Janeiro de 1992, acordado por muchos países, casi todos los países del planeta, genera tres pilares. Uno es el del acceso a la información, que tiene que ver también con la sensibilización. Otro es el de la participación de los públicos, sobre todo de las personas afectadas. Y por último veréis que habla también de acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de daños y recursos pertinentes. Bien, pues en eso me voy a centrar. En el último aspecto, en el último pilar, el acceso a la justicia, ya en 1992 se vincula la efectividad de las políticas ambientales con un acceso a la justicia. Eso es muy importante. El movimiento de acceso a la justicia en general, se habla de un movimiento de acceso a la justicia en general, ya se dio en el siglo pasado, en los años 50, con Capelletti, hablando de qué personas tenían acceso a la justicia y demás, pero en este momento, en 1992, es cuando se vincula por primera vez acceso a la justicia con derecho ambiental y con efectividad de políticas ambientales. Vale, ¿cómo se desarrolla ese principio? Ese principio se queda ahí en 1992, como otros principios de derecho blando, y hay un trabajo después en la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas, que supongo que sabéis que es uno de los órganos en los que se dividió las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial y que quedó ahí unificando a países de toda Europa, Unión Europea, pero también países de exsoviéticos, Rusia y Estados Unidos y Canadá, y en esa Comisión Económica para Europa se trabajó el tema del principio 10 para llegar al convenio de Aarhus. El convenio de Aarhus se convierte así en el primer fruto legislativo ya vinculante, ya no es derecho blando. El convenio de Aarhus es un tratado internacional, que vincula y que además otorga derechos directamente al público, y eso es muy especial. Eso no suele ser habitual en los tratados de derecho internacional. Yo no soy un experto en derecho internacional, pero normalmente los tratados de derecho internacional que yo conozco no suelen dar derechos a la ciudadanía, y este tratado sí lo da. Este tratado por eso es especial. En otras cosas también es especial y por eso quizá muchos nos enamoramos de él, porque le veíamos una vertiente práctica
En el convenio de Aarhus participaron muchas ONGs en su gestación, muchas ONGs del ámbito paneuropeo que se llamaba, es decir, tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos, como incluso ONGs de las repúblicas exsoviéticas. Y entonces el texto es un texto que pretende ser útil. ¿Útil para qué? Útil para poner en marcha el derecho al medio ambiente sano a través de 3 herramientas fundamentales que son los 3 pilares de los que os he hablado y del que yo me dedico más porque me he centrado en eso en mi tesis doctoral, es el del acceso a la justicia. Vale. Aparte de los estados que ratificaron el convenio de Aarhus, la Unión Europea, y esto es muy importante para lo que yo vengo a contaros hoy, la Unión Europea también es parte del tratado. Y eso es muy importante porque nos va a dar, de momento, 2 directivas muy importantes en materia de acceso a la información y de participación del público, que tienen al final unos artículos dedicados al acceso a la justicia, y luego nos va a dar un reglamento ad intra que va a obligar a las autoridades de la Unión Europea a respetar el convenio de Aarhus y que ha tenido que ser modificado porque no se respetaba. Es decir, ahora os contaré un poco la historia de cómo el Comité de Cumplimiento del convenio de Aarhus ha servido para que la Unión Europea tenga que modificar su propio reglamento. Y también deciros que recientemente, no sé si fue la semana pasada, Guinea-Bissau ha accedido al convenio de Aarhus porque el convenio de Aarhus permitía que países no miembros de la Comisión Económica para Europa también estuvieran dentro del convenio, y este es el primero que lo hace desde África. Estos son los antecedentes del convenio, no tienen mayor importancia, simplemente para que veáis que desde el 95 hubo negociaciones, a partir del 95 hubo negociaciones para poner en marcha un texto internacional, un tratado que regulase estos aspectos. Al principio no se hablaba de acceso a la justicia, pero el acceso a la justicia entró en negociación gracias también a la presión de las ONGs europeas. Este es el planteamiento que hay de participación de la sociedad civil en todo el convenio de Aarhus, es decir, que han participado en todos los estadios del convenio, e incluso ahora estamos participando en lo que es el cumplimiento a través de lo que sería el Comité de Cumplimiento del Convenio, que lo tendréis un poco más adelante, luego lo comento muy rápidamente. Estas son las bases del convenio, más o menos es un poco lo que os he estado yo comentando ahora en la introducción. Este es el fundamento, esto es el principal enfoque del convenio, es decir, tenemos un derecho y un deber al medio ambiente sano, pero si no tenemos derechos instrumentales que nos permitan ejercerlo, no sirve para mucho. Se convierte en una declaración sin más, un derecho sustantivo que se queda ahí. Perdona, sin derechos adjetivos. No pasan las diapositivas, nos dicen. Yo comparto pantalla, ¿eh? A ver. Bueno, sí. Sí. No, ahora ahí. Anda. No sé ahora. No, normalmente debería ser. Ahora. A ver si se... Sí, que yo lo veo por aquí. Ahora sí. ¿Pero las dejo así mejor? ¿O le doy a tope, a grande? Como quieras. Ahora ya está. Vale. Pues esta sería la filosofía del convenio, y estos serían los 3 pilares que también os lo he comentado, que serían los fundamentales ejes del convenio. Esto es simplemente un poco la parte general del convenio, que tiene que ver con cómo el tratado del convenio es una base, son cuestiones que hay en el preámbulo, y que tienen que ver con que el convenio es una base, no un techo, que el convenio tiene una definición muy amplia de público, es decir, cualquier persona, como hemos utilizado también en el tema del Mar Menor, cualquier persona, no cualquier ciudadano, cualquier persona puede utilizar los derechos del convenio, una definición muy amplia de autoridades públicas, luego lo de las instituciones europeas también, que os lo he comentado, y lo de abierto a países no miembros de la Comisión Económica para Europa. Vale, y esto también es muy importante porque
si no me equivoco, no todos los convenios internacionales ambientales tienen un comité de cumplimiento, con lo cual el que el convenio de Aarhus tenga un comité de cumplimiento está muy bien para que no solo la Secretaría, que puede denunciar a una parte o a un Estado denunciar a otra parte, se dirija al comité de cumplimiento, sino porque cualquier persona puede dirigirse al comité de cumplimiento quejándose de que un país está vulnerando las disposiciones del convenio. Esto os puedo decir que es relativamente sencillo de poner en marcha, aunque Alex y yo nos conocimos precisamente en el comité de, creo, nos volvimos a ver en el comité de cumplimiento porque él llevó una queja desde aquí, desde Cataluña. La primera y la tercera. Exactamente, y nosotros una desde Murcia. Y fue relativamente fácil empezar el procedimiento. Nosotros, yo creo que tuvimos más suerte que Alex con cómo se desenvolvió luego todos los trámites y llegamos a condenar a una condena, en el caso de Murcia, a una condena por una, no sé si vos que recordáis todas y todos, el boom urbanístico que hubo en España hace unos 10 años, pues en ese contexto de boom tuvimos que presentar una asociación de vecinos, quiso pedir información ambiental, quiso participar, quiso acceder a la justicia y todo eran complicaciones. Entonces, como teníamos tanta complicación, decidimos irnos al comité de cumplimiento y encontramos bastantes respuestas en el comité de cumplimiento que nos permitieron por lo menos tener un poco de aliento, porque es que lo que era en las instituciones nacionales estábamos bastante bloqueados. Vale. Luego hay otros textos, hay un protocolo en materia de registro de emisiones y transferencia de contaminantes y una enmienda. Esto tampoco es especialmente... Y esto sí que os lo comenté antes muy brevemente, pero sí que tiene su relevancia porque al ser parte de la Unión Europea del convenio de Aarhus, a nosotros nos entra en España, nos entra el convenio de Aarhus por dos partes, por ser parte España del convenio y por ser parte también la Unión Europea. Con lo cual, si tenemos legislación europea que hay que cumplir, independientemente de la legislación española que hay que cumplir, o el tratado directamente que se puede aplicar en España, pues ahí tenemos como dos entradas del texto del convenio, de los artículos del convenio, a lo que es el acervo, al ordenamiento jurídico español. Ya digo que hay una directiva en materia de acceso a la información que tiene algunos artículos en materia de acceso a la justicia. Hay otra directiva en materia de participación del público que también tiene algunos artículos en materia de acceso a la justicia. Perdona, es que no van cambiando las diapositivas. No sé por qué motivo. Sí, no sé por qué. En principio es aquí. La esquina es de la izquierda. Aquí está en modo presentación. ¿Esta? Sí. Ah. A ver. Ahora sí. Sí, es verdad. Sí. Bien, pues... ¿Y aquí por qué no? Ahora ya está. Bien, pues tanto en acceso a la información pública como en materia de participación del público tenemos dos directivas que tienen parte de acceso a la justicia que nos sirven también han servido, de hecho, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para interpretar cómo debe aplicarse el convenio de Aarhus en la Unión Europea. Hay sentencias muy importantes que tienen que ver con si el hecho de hacer alegaciones en un procedimiento de participación te da la condición de interesado para luego participar en el procedimiento contencioso administrativo. Es decir, cuestiones de forma muy importantes que han venido de la directiva, por ejemplo, 2003/35, que en principio era solo de participación del público, pero que tiene también parte de acceso a la justicia. Y lo que os comentaba del reglamento está al final. El reglamento de 2006, en 1367 de 2006, tuvo que ser modificado en 2021 porque no garantizaba los derechos del convenio para los ciudadanos de la Unión Europea frente a las autoridades de la Unión Europea. Entonces, lo primero que destaco es una actitud muy poco coherente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es muy exigente con los tribunales nacionales, pero muy poco exigente hacia sí mismo, es decir, hacia la Unión Europea y hacia el propio tribunal. Es decir, las instituciones europeas tenían un mecanismo de revisión que no garantizaba
no puedo entrar ahora en detalle, pero no garantizaba todos los derechos del convenio de Aarhus, tiene un procedimiento de revisión interna que se llamaba y tuvieron que modificarlo porque el comité de cumplimiento iba a condenar a la Unión Europea, no llegó a condenarlo, no llegó a haber una declaración de incumplimiento en el encuentro de las partes. Y luego, además, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea está cerrado a la ciudadanía, es decir, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no está abierto a la demanda de cualquier persona, sino tienes que utilizar una doctrina que es la doctrina Plaumann, que es una doctrina muy antigua, de los años 70 y tantos, del siglo pasado, que tienes que demostrar que eres directamente afectado con una decisión que se tome en la Unión Europea, y las cuestiones de medio ambiente, como tienen alcance general, pues normalmente no permiten que tú puedas demostrar esa afección individual. Y está cerrado ahí. Con lo cual encontramos un discurso muy exigente para los tribunales nacionales y muy poco exigente para el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y en materia de acceso a la justicia, de lo que luego veremos que es el artículo 9.3, hubo una propuesta de directiva en 2003 que nunca fraguó, es decir, hubo directiva en materia de acceso a la justicia, hubo directiva en materia de participación del público, pero en materia de acceso a la justicia no fraguó la directiva que se iba a utilizar en 2003. Realmente luego lo que ha habido ha sido dos comunicaciones, una de 2017 y otra de 2020, que es la que aparece ahí, que lo que hace es recopilar jurisprudencia del Tribunal de Justicia, pero no llega a ser una directiva, como ocurre en materia de información ambiental y participación del público. Yo creo que no me va a dar tiempo a entrar aquí tanto, ¿verdad? Porque estamos... Hay unas directrices de Bali que sirven para todos aquellos países que no están ni en la esfera de la Comisión Económica para Europa, ni en la esfera de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que están utilizando el Acuerdo de Escazú. Entonces hay unas directrices de Bali que no voy a entrar mucho en ellas, pero que tienen algunas recomendaciones, son de 2010, tienen algunas recomendaciones en materia de acceso a la justicia y sirven para aquellas regiones del planeta como África y Asia o Oceanía que tengan interés en desarrollar el principio 10 del convenio, de la Declaración de Río de Janeiro. Entonces, bueno, pues entre las barreras que se pretenden minimizar en materia de acceso a la justicia con las directrices de Bali, en común con el convenio de Aarhus y también luego con el Acuerdo de Escazú, pues sería una legitimación amplia, como la que puede haber en Portugal, que hay una acción popular declarada en la Constitución, procedimientos efectivos, rápidos, justos, abiertos, transparentes y equitativos, que eso también lo dice el convenio de Aarhus, coste no prohibitivo de los procedimientos, que de eso podemos hablar un rato, porque podemos hablar de fianzas, podemos hablar de las costas que tienes que pagar si pierdes, podemos hablar de muchas barreras económicas que nos impiden muchas veces, o que nos impiden a los clientes llevar los temas a los tribunales y a nosotros, a los abogados, trabajar, porque muchas veces no nos encargan el asunto por miedo a perderlo y a tener que pagar las costas, y esa barrera es muy importante, ¿no? El Acuerdo de Escazú tampoco voy a ser muy intenso a la hora de hablar de él, pero es un acuerdo que se celebra 20 años después del convenio de Aarhus, con una realidad diferente, una realidad latinoamericana. Se produce el inicio, el pistoletazo de salida del Acuerdo de Escazú se produce en Río +20, cuando se celebran los 20 años de la conferencia de 1992. Aquí tenéis a los países en verde, aquí tenéis a los países que lideraron esa declaración sobre la aplicación del principio 10 y que luego han ido liderando también junto con otros países de América Latina, con la asistencia técnica de la CEPAL, esa negociación del Acuerdo de Escazú, que tiene un artículo también de acceso a la justicia como el convenio de Aarhus y luego otro de defensores ambientales que no tiene el convenio de Aarhus. Sin embargo, ahora el convenio de Aarhus tiene un relator especial en materia de defensores ambientales. Supongo que siguiendo Escazú, yo creo que va a haber un diálogo, por supuesto, entre Escazú y Aarhus. Ya lo ha habido y yo creo que lo va a seguir habiendo entre Escazú y Aarhus para, bueno, pues para influenciarse mutuamente en lo positivo, ¿no? Y de aprender de lo negativo. También hay un comité de aplicación y cumplimiento recién nombrado hace 2 semanas, una semana en Buenos Aires, en Escazú,
que espero que también funcione muy bien, como el de ARU al principio, sobre todo. Y nada, ir terminando con lo que sería el acceso a la justicia, que formulándolo un poco de manera como lo hace el convenio de Aarhus, como la posibilidad real y efectiva de obtener una tutela judicial efectiva de derechos o intereses subjetivos relacionados con el artículo 45, exigir el cumplimiento de la normativa ambiental o la evitación o reparación del daño ambiental frente a actos de administraciones públicas, empresas u otros ciudadanos. Esto sería el concepto al que yo cerraría el acceso a la justicia conforme al convenio de Aarhus. El convenio de Aarhus lo recoge en el artículo 9, es decir, de ahí parte todo. El artículo 9 tiene 3 apartados fundamentales que hacen que la pata, el pilar del acceso a la justicia, tenga a su vez 3 patas. Una es el acceso a la justicia tras el acceso a la información, tras el acceso frustrado, es decir, que no nos den la información, que nos den la información con una denegación que no es correcta, que nunca nos contesten, pues ahí tenemos un acceso a la justicia. Luego tenemos otro acceso a la justicia cuando la participación no se da, bien porque no se tramita la información pública, no se produce la participación, o bien porque no se cumplen con las reglas del juego de la participación. Y por último, el artículo 9.3, para mí es el más importante y el que menos se ha desarrollado, porque yo creo que es el que más preocupa, más miedo le da a las autoridades, es el citizen enforcement, es decir, la posibilidad de los ciudadanos de aplicar el derecho ambiental frente a particulares o a administraciones públicas. Y digo particulares porque al principio había incluso abogados del Estado que decían aquí en España que este artículo 9.3 solamente se podía utilizar en la vía contencioso administrativa, pero nosotros lo hemos utilizado en la vía penal y por supuesto que se puede utilizar en la vía civil. Porque si irse frente a particulares el convenio, tendremos que poner en marcha mecanismos procesales de derecho civil. El quién puede recurrir en cada caso, pues aparece también recogido en cada una de las partes del artículo 9. En el caso del 9.1 es muy fácil porque es cualquier persona puede solicitar información, cualquier persona puede dirigirse luego. El artículo 9.2 nos habla de público afectado, ya tenemos que ver si hay un interés o una elección de un derecho, aunque siempre las organizaciones de defensa ambiental tendrán legitimación como público afectado. De esto hay también hay bastante jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en cuanto a cuántos miembros pueden ser. Hay un caso que es el caso Djurgården o Djurgården de Suecia, que habla de si tienen que ser 20 socios, si tienen que ser 50, es decir, una serie de requisitos que no son necesarios, simplemente con que tengan los fines de defensa ambiental ya son suficientes para ser público afectado. Y luego en el artículo 9.3 la legitimación nos habla de miembros del público que reúnan los criterios de derecho interno. Y ahí nos metemos con cuestiones de cómo va a ser la legitimación en cada uno de los estados. De ahí también hay sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra Alemania, que Alemania es uno de los países más restrictivos a la hora de aceptar la legitimación de cualquier persona para litigar contra la administración. Entonces ya hay varias sentencias contra Alemania que les ponen la espera al cuarto en el sentido de decirle a Alemania que no sea tan rígida, que no sea tan estricta a la hora de poner requisitos para que las ONG puedan acceder a discutir, por ejemplo, los filtros que se ponen en los coches Volkswagen o discutir la renovación de una autorización de una central nuclear. También el artículo 9.4 del convenio nos habla de cómo tienen que ser, esto ya lo hemos visto con las directrices de Bali, cómo tienen que ser los recursos administrativos y judiciales. Aquí está en el artículo 9.4 y el artículo 9.5, del artículo 9.5 donde luego surgirá los obstáculos financieros, la eliminación de obstáculos financieros, donde luego surgirá la asistencia jurídica gratuita, que supongo que nos hablará el profesor Peñalver. Y bueno, pues estos son los aspectos de la Directiva 2003/4 de acceso a la justicia, que ya lo he comentado, cuando se va a poner en marcha el artículo 9.1 en materia de acceso a la justicia. Estos son los mecanismos de acceso a la justicia que se van a dar en la Directiva 2003/35
cuando no se dé la participación, que son más o menos los mismos que se está como reproduciendo el artículo 9, el 9.4 y el 9.5, las distintas. Esto es un poco una reflexión sobre la propuesta directiva que hubo en octubre de 2003, que no era tampoco la panacea, es decir, tampoco nos quedamos muy decepcionados de que no saliera, porque si hubiera salido, hubiera sido también un poco restrictiva con la acción pública en materia de las ONGs que hubieran podido acceder. Y bueno, con esto termino diciendo que os animo a que si tenéis curiosidad por conocer los casos y las que han llegado tanto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea como al Comité de Cumplimiento, el profesor Peñalver y yo hacemos una recopilación de estos casos en una monografía que se llama Observatorio de Políticas Ambientales, que sale todos los años, y ahí hacemos un poco de recorrido por cada una de los casos que ha habido en los distintos tribunales, tanto europeos como el Comité de Cumplimiento, como en los tribunales nacionales. Y bueno, pues yo con esto casi que iría terminando, y simplemente deciros que a mí me hubiera gustado, antes de escuchar al profesor Peñalver, me hubiera gustado que el convenio de Aarhus hubiera sido en lo procesal ambiental, hubiese sido una pequeña revolución para España, pero realmente nunca lo ha sido, todavía no lo ha sido. Yo sigo empeñado, y por eso también hice la tesis en esa materia, en plantear retos, en plantear cambios para que el derecho ambiental tuviese una vertiente procesal digna en este país, pero hasta la fecha, de momento, nos seguimos encontrando con casos como el Algarrobillo, la Marina de Valdecañas, muchos casos ambientales, el caso de Bolidén en Doñana, hemos estado hablando la comida con los profesores, muchos casos que, a pesar que ha habido acceso a la justicia, ahí están, ¿no? Entonces, pues bueno, simplemente terminar con esa reflexión. Muchas gracias. Abrimos, si hay alguna pregunta ahora, ¿no? O sea, 5 minutos o después los agrupamos. ¿Sí? Vale. Sí. Era para no cansar, ¿no?, excesivamente. Vamos a ir viendo por aquí. Vale. Bueno, doncs, bona tarda. Sí, con Eduardo Salazar nos une una religión, que se llama el aurismo, que viene del convenio de Aarhus, ¿no? Entonces, desde ahí, pues sí, realmente nos hemos quedado enganchados, ¿no? Y con toda su potencialidad, como decía ahora mismo el profesor Eduardo, ¿no? O sea que está por ver aún, ¿no?, todo lo que se le podría sacar a este convenio, y un poco será la reflexión final, ¿no? O sea, lo importante de no solo que dice la normativa, sino del cambio cultural que puede comportar y que puede hacer posible este cambio cultural, ¿no? Bien, yo me voy a centrar, ¿no?, después de haber visto a grandes rasgos, pues, las características principales del acceso a la justicia a nivel internacional y a nivel europeo, pues, bueno, cómo o cuál es la situación actualmente en el Estado español, ¿no? Y por tanto, como dice aquí, cuáles son los principales retos que plantea el acceso a la justicia en medio ambiente en el Estado español. Para ello, bueno, estos son, pues no cambia aquí. Ahora sí. ¿Sí? No se pone entero aquí.
Ahora sí. Pues, se ve bien, ¿no? Más o menos. ¿Sí? Así, así. Es que si maximizo por aquí no se ve por... Es que se hace una pantalla. Es compartir pantalla. Però llavors, No. ja. No, he compartit pantalla. Compartir. Screen. Ai, sí, com abans. No? Aquest? Àlex, no, ara l'escreen, aquí. No, la presentació. Vale. Deixo de compartir. Comparteixo. ¿No? No, esa es la mía. O la tuya, esa es la tuya. Em posa presentació definitiva. Ah, no. No, aquestes no, aquestes són Són les les meves. anteriors. És aquesta, en principi. Sí. Y ahora, No, pero la soltado. No, está compartiendo. Ahora sí. Yo lo tengo ahí. Sí, pero si aprieto aquí, no pasa. Ya verás. Pero bueno, Bueno, si no, sí es verdad. sí. Bien, pues básicamente serían estos aspectos, ¿no? El por qué, ¿no? El acceso a la justicia en medio ambiente no depende de las leyes concretas a nivel civil, penal, ¿no? Sino que tiene unos fundamentos, como se ha visto antes, ¿no? En el derecho internacional, en el derecho de la Unión Europea, pero aquí veríamos también pues, en la Constitución, ¿no? O incluso en algunos estatutos de autonomía. Por tanto, que no depende del legislador decir lo que quiera, ¿no? En materia de acceso a la justicia en medio ambiente, sino que veríamos cuáles son estos fundamentos, ¿no? Veríamos después también estos 3 recursos que ha comentado el profesor Salazar del convenio de Aarhus, cómo han quedado introducidos en el Estado español, en el derecho español. Y luego nos haríamos preguntas sobre quién puede acceder a la justicia, ¿no? Las puertas de la justicia, a quién se abre, y esto nos obliga a examinar 3 aspectos. La capacidad, quién tiene capacidad para llevar un pleito en temas ambientales, quién está legitimado, qué relación concretamente se le exige con el objeto del proceso para que pueda, ¿no? Realmente acudir a la justicia, y luego una visión no formal, porque estas 2 cuestiones, capacidad, la aptitud para ser titular de derechos y ser parte de un proceso general, y la legitimación, que es esta relación concreta que deberías tener, en principio, puedes tenerla, puedes tener capacidad, puedes estar legitimado, pero en medio ambiente hay un problema, que también lo ha anunciado antes el profesor Salazar, que no tengas capacidad económica para asumir un litigio, ¿no? Entonces, esto es indiferente al derecho, es lo que veríamos, ¿eh? Es indiferente al derecho esta situación fáctica material. Y luego veríamos aquí cómo, qué puedes pedir, ¿eh? ¿Qué puedes pedir a los tribunales? ¿Eh? Un poco con la idea de que la justicia se puede abrir mucho, ¿no? Pero claro, esto está muy bien, pero si lo que puedes pedir después es insuficiente para poder tutelar el medio ambiente, ¿de qué te sirve acceder a la justicia? No vas a volver. Y de ahí estas 3 cuestiones, las pretensiones, lo que puedes pedir al tribunal para que decidan la sentencia, también de forma cautelar, esto es básico en los temas ambientales, ¿no? O sea, una tutela cautelar, no puedes esperar a la sentencia después de varios años porque igual el daño ambiental que querías evitar ya se ha producido, ¿no? Y después también, importantísimo, las sentencias no son para colgarlas a la pared, las sentencias son para ejecutarlas, ¿no? Si no se ejecutan las sentencias, pues la justicia es de papel mojado, ¿eh? No sirve para nada acceder a la justicia. Si tienes una sentencia favorable, pero no se va a ejecutar. Bien, en cuanto a los fundamentos del acceso a la justicia en medio ambiente, ¿para qué acceder a la justicia en temas ambientales? Bueno, primeramente, para proteger el derecho humano al medio ambiente, previsto en el artículo 1 del Convenio de Aarhus, pero también para proteger
el derecho constitucional al medio ambiente, ¿no? Que seguramente habéis visto los que estáis haciendo derecho ambiental, pues en el artículo 45 de la Constitución, pero en muchos estatutos de autonomía, como por ejemplo en el catalán también, ¿no? Y también para no solo exigir la protección de este derecho al medio ambiente, sino también para exigir la protección de un interés público al medio ambiente, ¿no? Porque está ligado a una participación de la ciudadanía también, ¿eh? Cuando se recoge también que los poderes públicos deben proteger el medio ambiente, pues no es porque ellos solos lo hagan, sino que antes he hablado de la participación pública, ¿eh? La protección del medio ambiente no es una cuestión reservada al Estado, sino que la debe llevar a cabo con la participación de la ciudadanía. De ahí que se haya hablado de una cierta cotitularidad entre Estado y ciudadanía en relación al interés público ambiental, ¿eh? Un poco en conclusión, tanto da tener un derecho al medio ambiente, o sea, yo prefiero que el medio ambiente sea un interés público, prefiero no tener un derecho al medio ambiente y prefiero más tener un interés público al medio ambiente, pero que la ciudadanía tenga mecanismos potentes, mecanismos efectivos para exigir que este interés público al medio ambiente quede protegido, para exigir que la legislación ambiental se aplique, como se decía antes también, ¿eh? Por tanto, yo relativizaría un poco pues si es importante tener un derecho o no al medio ambiente. Lo que importante es que la ciudadanía, las ONGs, tengan vías efectivas para exigir la protección del medio ambiente y para exigir que se aplique la legislación ambiental. De ahí esta doble visión, esta doble interpretación de la Constitución española, esta doble visión de los estatutos de autonomía, el andaluz también, u otros, ¿no? De que recogen el medio ambiente como un derecho, pero también como un principio rector, como un interés público, pero no reservado al Estado, sino con la participación de la ciudadanía. Esto nos va a dar después mecanismos procesales distintos de legitimación, por tener un derecho, por un interés legítimo, colectivo al medio ambiente o en virtud de la acción popular. Son mecanismos distintos, después lo veremos. Uno de carácter subjetivo, basado en que tú tienes que alegar una situación jurídica subjetiva, ¿no? Y el otro basado en que tienes que alegar una situación jurídica objetiva de una acción popular, una acción pública. Y luego muy importante también, y en la Ley 27 de 2006, que es la que se aprobó para adecuar el derecho español al Convenio de Aarhus, pues queda muy claro de que también el acceso a la justicia al medio ambiente tiene por finalidad no proteger un derecho, un interés público al medio ambiente, sino precisamente para que se pueda hacer posible que la normativa ambiental se aplique. Por tanto, esta sería otra visión muy, muy importante. Bien, después de esto, otro aspecto es clave, ¿no? Y esto realmente incide de forma muy importante en una concepción que hay en el Estado español meramente formal, ¿no? Del acceso a la justicia y ya está, pero sin pensar si ello permite cambiar de alguna manera la situación actual de deterioro ambiental, es que el acceso a la justicia debe obedecer al principio de efectividad. La tutela judicial, como dice el artículo 24 de la Constitución, es el derecho a la tutela judicial efectiva. Por tanto, no solo es tener acceso a la justicia, no solo es suficiente la tutela judicial, sino que esta debe ser efectiva. Debe servir para algo. Y esto es importantísimo, nos incide en todos los aspectos procesales. Y aquí es donde la situación en el Estado español podríamos decir que es de tremendo suspenso. Hay una concepción meramente formal, como meros trámites, pero no se plantean si realmente este acceso a la justicia está sirviendo para algo o no. Bien, como os he comentado antes, por tanto, bueno, este principio también estaría en la Ley 27 de 2006, ¿no? Enunciado. La Ley 27 de 2006, el Convenio de Aarhus, después de un boicot que hizo el gobierno del Partido Popular para no depositar el instrumento de notificación en Naciones Unidas, fue
con un cambio de gobierno que se depositó en su momento de ratificación a finales del 2004 y se publicó en el BOE en el 2005. O sea, esto hace ya 18 años. Por tanto, no estamos hablando de un convenio nuevo, pero sí que es un convenio que si hiciéramos una encuesta a los jueces, yo me atrevo a adivinar que la inmensa mayoría lo desconocerían aún. Por tanto, aquí hay mucha labor a hacer. Labor formativa, labor de concienciar a los jueces que lo conozcan, pero también a los abogados. Si un convenio es desconocido por los abogados y por los jueces y por los fiscales, ¿cómo queda este convenio? Pues que no se aplica. Por tanto, ahí hay realmente mucho que hacer, ¿no? Pero bien, se aprobó esta ley del 2006, la ley 27 de 2006, que, como decía antes el profesor Salazar, pues a mi entender ha sido una oportunidad perdida para modernizar el acceso a la justicia en medio ambiente en el Estado español. ¿Por qué? Porque se parte de una concepción tradicionalmente revisora de la justicia administrativa, que lo que mira solo es lo que hace o no hace la administración. Y esto va a tener unas consecuencias muy importantes. Lo importante no es lo que haga o no haga la administración. La administración tiene un rol constitucional de hacer cumplir la legislación, de aplicarla, ejecutarla, pero si es inactiva o es tolerante con conductas que vulneran la normativa ambiental, el juez no debería quedarse mirando lo que ha hecho la administración, sino que lo que debería hacer es obligar a aplicar la legislación ambiental. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, como veremos, en casos ambientales donde después de muchos años se consigue una sentencia que declara que se ha vulnerado la normativa ambiental, pero que la administración ha sido pasiva, ha habido una inactividad, esta sentencia pues, es estimatoria del recurso, pero te genera, bueno, un poco un fracaso, porque lo que hace es condenar a la administración a tramitar los procedimientos administrativos necesarios para adoptar estas medidas. ¿Esto tiene algún sentido después de igual 10 años, 15 años? Es absurdo, ¿no? Y esto yo me acuerdo que las ONGs, los clientes no lo entienden. Piensan, están locos los jueces, ¿no? Tienen toda la razón del mundo. Por tanto, los jueces deberían poder dictar sanciones, deberían poder dictar medidas que están previstas en la legislación y que en principio no habría ningún inconveniente para que las adoptaran. Sí, la tutela ambiental debe ser efectiva, como hemos visto, ¿no? Por tanto, esta concepción revisora, esta concepción deferente hacia la administración, ¿no? O sea, esto lo tendríamos plasmado aquí. Prácticamente esta ley no aporta novedades, se remite a la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa. Tenemos un sistema de justicia administrativa que es el que aglutina la mayor parte de litigios ambientales y es perfecta. Tenemos una ley perfecta y ¿por qué vamos a modificar nada? Esta es una actitud del Estado español muchas veces también en transposiciones de directivas. Pues nuestro sistema ya es muy moderno, no vamos a hacer nada, ¿no? Bueno, ojalá, si fuera así, tendría razón, ¿no? ¿Cuáles son las novedades que aporta esta ley en materia de acceso a la justicia en medio ambiente? Pues básicamente ampliar la legitimación con una mal denominada acción popular, no es una acción popular ambiental, ¿no? Ampliar la legitimación, y esta es una visión también perversa del acceso a la justicia en medio ambiente. Entender que el acceso a la justicia en medio ambiente se limita a la legitimación, a abrir más las puertas, ¿no?, de los tribunales, pero se olvida de otro aspecto, de lo que puedes pedir, ¿no? Muy bien que se abran las puertas de los tribunales, como he dicho antes, pero también lo que puedas pedir a los tribunales, las pretensiones, lo que en inglés son remedies, ¿no?, deben ser suficientes, ¿no?, como dice el convenio de Aarhus, ¿no?, y efectivas. Pues bien, veremos que en el Estado español las pretensiones no son suficientes ni efectivas. Por tanto, esta visión de la tutela judicial, que muchos colegas tienen, de decir, bueno, la tutela judicial es un tema de ampliar la legitimación. No, está bien, pero no nos podemos quedar ahí. Lo que puedas pedir también debe ser efectivo. Y luego, en cuanto a las limitaciones económicas, como se ha comentado antes, ¿no?, hay una pequeña novedad para otorgar el derecho a la asistencia jurídica gratuita a determinadas ONGs, que lo veremos, ¿no?
Bien, sobre los 3 recursos, ¿no?, que se ha comentado antes, el primero era cuando no obtienes la información ambiental a la cual tienes derecho. Esto puede ser porque te la deniegan o no te la dan, no te la dan. Y ahí, lamentablemente, con una sentencia del Tribunal Supremo de enero de este año, se ha dicho que rige el silencio administrativo negativo. Pues bueno, se prevé ahí un recurso ante los tribunales, pero claro, la vía judicial es efectiva para la tutela del derecho al acceso a la información ambiental. ¿Tiene sentido obtener, como en muchos casos que estudié, obtener una sentencia firme que te dice tienes derecho a acceder a la información ambiental después de 10 o 15 años? No tiene sentido, ¿no? Entonces, para garantizar de forma efectiva el derecho de acceso a la información en medio ambiente, es básico poder disponer de una vía de recurso previo a la vía judicial, que no sea judicial. La vía judicial debe estar ahí, por imperativo del Estado de Derecho, pero no tutela de forma efectiva el acceso a la información en medio ambiente, ¿no? Esto está previsto en el convenio de Aarhus, pero no de forma obligatoria. ¿Qué hizo la ley 27/2006? Pues decir que tenemos un sistema de recursos administrativos muy interesante y que, por tanto, no hacía falta hacer nada más. Bueno, yo os preguntaría, yo no sé si os han puesto alguna multa a vosotros. Todavía no. Bueno, esto no quiero vulnerar el derecho a la intimidad, ¿no? Pero ¿pensáis que si os ponen una multa, si vais a presentar recursos administrativos que lo resuelve la misma administración, os van a dar la razón? No, es que no. Por tanto, aquí se plantea que debería haber un recurso previo a la vía judicial ante un órgano independiente, como en materia de protección de datos personales, la Agencia de Protección de Datos, ¿no? Pues bien, este organismo independiente que estaba previsto en Aarhus, ¿no?, pues no se creó. Entonces aquí se plantea un problema. La Ley de Acceso a la Información Ambiental, Participación y Acceso a la Justicia es del 2006, no prevé este recurso ante un organismo independiente, pero sí que está previsto en las leyes de transparencia pública del 2013 española y del 2014, por ejemplo, la catalana. Ahí sí, cuando pides información pública, en general, pues está previsto que puedes presentar una reclamación ante un organismo independiente. En Cataluña es la Comisión de Garantía de Acceso a la Información Pública y a nivel español el Consejo de Gobierno de la Transparencia, ¿no? Es un procedimiento gratuito, rápido, ¿no? Pues bien, ¿cuál es la situación actualmente? ¿Es de aplicación supletoria esta reclamación prevista en la Ley de Transparencia cuando pides información ambiental? Pues hay una cláusula, una disposición adicional que dice, sí, es de aplicación supletoria la Ley de Transparencia Pública a otros regímenes de acceso a la información ambiental, como la Ley 27/2006, pero ¿qué quiere decir que es de aplicación supletoria? ¿Podemos alegar que es de aplicación supletoria esta reclamación ante este organismo independiente de transparencia pública porque no está previsto en la Ley 27/2006? ¿O no? Pues ahí tenemos dos opiniones totalmente confrontadas. El Consejo de Buen Gobierno de la Transparencia dice que no, porque la Ley 27/2006 ya contiene unos recursos, no lo regula, pero se remite a los recursos administrativos previstos de forma general y, por tanto, inadmite totalmente reclamaciones cuando lo que pides es información ambiental. La Comisión de Garantía de Acceso a la Información Pública, aquí en Cataluña, pues tiene la opinión totalmente contraria y considera que la Ley 27/2006 no contiene unos recursos específicos, y que, por tanto, ahí sí que es de aplicación la reclamación prevista ante un organismo independiente en materia de acceso a la información pública. Por tanto, cuando se pide información ambiental y no te la dan, mucho mejor si es de una administración municipal o, por ejemplo, de la Generalitat, ¿no? O, por ejemplo, en Murcia también tiene este criterio, pero mal si la información que pides es de la administración del Estado, porque te verás obligado a presentar un recurso administrativo ordinario, que no te van a dar la razón, y después la vía judicial. Bueno, esto es para ver cómo el derecho da pie a distintas interpretaciones y cómo el Consejo de Buen Gobierno y Transparencia
hace una interpretación meramente formalista y restrictiva del acceso a la justicia, y aquí me refiero a acceso a la justicia no solo a tribunales integrados en el Poder Judicial, sino también a órganos independientes, y como la Comisión de Garantía de Acceso a la Información Pública catalana o la murciana hacen una interpretación totalmente no formalista, sino realmente obedeciendo al principio de efectividad que comentaba antes. Bien, el segundo recurso para impugnar, ¿no?, la legalidad de actos, acciones o omisiones administrativas, es un recurso revisor, ¿no? Este sí que es un recurso revisor, ¿no?, que para revisar lo que ha hecho o lo que no ha hecho la administración, ¿no? Y aquí también un poco lo mismo, la ley 27 de 2006 no incorpora ninguna referencia al mismo, se remite a los recursos administrativos y contenciosos administrativos, ¿no? Ahí encontraríamos también algunos déficits, pero me interesa más destacar el tercero. Como decía antes el profesor Salazar, este es el recurso que ha sido calificado por algún autor como el recurso o como la parte más revolucionaria del acceso a la justicia, del convenio de Aarhus. Un recurso inspirado en las citizen suits norteamericanas, sobre todo, que permiten a la ciudadanía demandar al violador, al incumplidor de la normativa ambiental, sea un particular o sea una autoridad pública, tanto da, porque lo importante es que se aplique la legislación ambiental. Y entonces, ¿por qué es importante este recurso? Es importante porque lo que permite es recurrir contra quien está vulnerando la normativa, no contra la administración que no está ejerciendo sus potestades administrativas para hacer cumplir la normativa. ¿Y por qué es importante? Porque el foco de atención de este recurso no va hacia la administración para examinar si ha actuado correctamente o no. Va hacia aquel que está incumpliendo la normativa. Y por tanto, en base a este recurso, deberías poder pedir a los tribunales que se sancione, que se clausuren instalaciones sin autorizaciones, etcétera, evitando este círculo, ¿no?, de solo poder pedir en casos de que, por ejemplo, un vertedero ilegal, ¿no?, que se ha ampliado, ¿no?, ha ampliado su perímetro. Estoy pensando en un caso que yo llevé hace muchos años, ¿no?, uno de los vertederos más grandes de Cataluña, que amplió el perímetro sin pedir una nueva autorización a lo que estaba obligado. Pues claro, al cabo de 5 años obtienes una sentencia, como os decía antes, que condena ¿a quién? No condena al particular, que es el que está vulnerando la normativa, condena a la administración a que tramite los procedimientos correspondientes para hacer cumplir la normativa. Esto, bueno, es una burla, ¿no? O sea, total, ¿no? Pues bien, este recurso se ha quedado en el olvido. Como decía el profesor Salazar, es el recurso que más miedo da y es el que no ha sido desarrollado plenamente. Bien, ahora vamos a ver, a dar una respuesta a quién puede acceder a los tribunales. Aquí hay 3 aspectos, como hemos visto antes. El primero es la capacidad, ¿no? ¿Quién tiene la aptitud para ser titular de derechos y para poder ser parte en un proceso? Aquí de alguna manera, convenio de Aarhus ya lo dice, personas físicas o jurídicas. Por tanto, cualquiera de los que estamos aquí tendríamos capacidad general para ser titulares de derechos y para poder ser parte en un proceso judicial. Pero bien, en temas ambientales sucede que muchas veces la conflictividad social y ambiental pues surge con plataformas, con coordinadoras que no tienen personalidad jurídica. Entonces, este es el fenómeno de la conflictividad social informal, ¿no? Grupos sin personalidad jurídica, no solo en medio ambiente, en temas de refugiados, en temas sociales, ¿no? ¿Esto es indiferente al derecho? Pues no debería serlo. El convenio de Aarhus dice que los grupos sin personalidad jurídica también pueden tener capacidad de acuerdo con lo que diga la normativa de cada Estado. ¿Qué dice la normativa de cada Estado? La ley 27 de 2006 no dice nada. O sea,
El Estado español lo que hizo fue copiar y enganchar el convenio de Aarhus y mal, como veremos luego. ¿Qué dice la normativa española? Pues básicamente solo pueden tener capacidad, pueden ser demandantes en un proceso judicial los grupos sin personalidad jurídica de consumidores y usuarios. Ahora hay un anteproyecto que lo quiere ampliar, ¿no? Pero básicamente esto. Por tanto, si no acreditas que eres consumidor o eres usuario, no podrás, un grupo sin personalidad jurídica no podrá ser parte en un proceso, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque a veces hay casos de contaminación ambiental que pueden haber decenas de miles de personas afectadas. ¿Tiene sentido que igual 50.000 personas por la contaminación de un acuífero, de un río, y consuman agua contaminada y tengan intoxicaciones y lesiones, tienen que presentar 50.000 litigios? No, por esto están las class actions, ¿no? Los grupos de afectados, pues debería reconocerse los grupos de afectados por contaminación ambiental. Pues no es así. La ley 27 de 2006 no dice nada sobre ello, ¿no? Este sería un déficit muy, muy importante, ¿no? Otro, que aquí tenemos el promotor, ¿no? de este embrollo jurídico, como ha sido calificado por algún colega ambiental, ¿no? Y por Vox, ¿no? en el Congreso de Diputados, que es el Mar Menor, ¿no? Esta pieza de aquí que el profesor Salazar conoce muy bien, pues el pasado septiembre se aprobó una ley en las Cortes Generales, ¿no? que reconoce personalidad jurídica al Mar Menor. Es la primera vez en Europa. Esto sí que en otros sitios del planeta, sobre todo en Latinoamérica, pero bueno, también en Nueva Zelanda, India, han habido reconocimientos. Pues este es el primer caso, ¿no? Y no es una cosa de un artículo o de un libro, no, es una ley. Por tanto, algún sentido se le tiene que dar, ¿no? O sea que tenemos que aplicar esta ley. Entonces, aquí, pues, la laguna del Mar Menor y toda su cuenca tienen personalidad jurídica y, por tanto, puede ser parte en un proceso. El Mar Menor. No ninguna persona física ni ninguna persona jurídica, sino el Mar Menor, como un bien ambiental, puede ser parte en un proceso. Ya veremos cuando llegue el primero, igual el profesor Salazar nos lo puede anunciar cuando está previsto, ¿no? Pero ahora esto está teniendo como un boom, porque en relación al delta del Ebro o del río Ebro se está gestando una ILP para que también se reconozca lo mismo, ¿no? Y comentábamos antes en la comida que también se está planteando para Doñana, o sea que esto va a tener un efecto increíble, ¿no? De boom, ¿no? Porque, bueno, si se le ha reconocido al Mar Menor, ¿por qué no al Ebro? ¿Por qué no al Pirineo? ¿Por qué no a otros bienes ambientales, ¿no? Aquí es importante, en el caso del Mar Menor, claro, el Mar Menor no se puede mover de aquí e ir al juzgado, ¿no? ¿Quién puede representar al Mar Menor ante los tribunales? Cualquiera. ¿No? Tú eres el autor de ese artículo. Cualquier persona. Cualquier persona. Cualquiera puede representar al Mar Menor ante los tribunales. Y no es una acción popular, porque quien es parte en el proceso es el Mar Menor. Se ha calificado como acción popular por algún colega, pero no es así. Bien, legitimación, ¿no? Puedes tener capacidad, ¿no? Cualquiera de nosotros hemos visto que tenemos capacidad, podemos ser titulares de derecho, podemos ser parte en un proceso, pero podemos estar legitimados ante los tribunales para defender el medio ambiente. Aquí, si cogemos el artículo 45 de la Constitución, ¿qué dice el apartado primero? Todos tienen derecho a un medio ambiente, ¿no? Por tanto, la conclusión lógica, ¿cuál sería? Que sí. Pues no. El Tribunal Constitucional ha dicho que no. Ha hecho una interpretación restrictiva de este artículo 45 diciendo que todos no son todos, ¿no? ¿No? Esto cuando a veces hacemos clases fuera de la Facultad de Derecho, nos ven como, bueno, no lo entienden, ingenieros o físicos, ¿no? Que cómo puede ser que si todos tienen derecho a un medio ambiente, pues todos no tienen derecho a un medio ambiente, ¿no? Pues bien, el Tribunal Constitucional ha dicho que todos
Primero, no hay ningún derecho al medio ambiente en España. No. A pesar que dice todos tienen derecho al medio ambiente. Pues no, no hay ningún derecho al medio ambiente. Es un mero principio rector. Este sería un poco la posición mayoritaria del Tribunal Constitucional. Por tanto, ¿qué es? Puede ser un interés legítimo colectivo al medio ambiente, ¿no? Bueno, la distinción entre derecho subjetivo e interés legítimo no vamos a entrar ahora, ¿no? Porque sería... Pero es rebajarlo un poco de categoría. Por tanto, en todo caso, sí que el Tribunal Constitucional ha dicho que puede haber un interés legítimo, colectivo, al medio ambiente, a un aire limpio, a la fauna salvaje, ¿no? Etcétera, ¿vale? Pero ¿quién puede ser titular de este interés legítimo colectivo al medio ambiente? ¿Todos, como dice el artículo 45 de la Constitución? No. Solo determinadas entidades, ¿no? ¿Cuáles? Pues que sean personas jurídicas, que no tengan ánimo de lucro, asociaciones, fundaciones, básicamente, que sus finalidades previstas en los estatutos sean de protección del medio ambiente, y tercer requisito, que la resolución judicial que se pueda adoptar les pueda comportar algún perjuicio o beneficio, ¿no? Este sería el test, ¿no?, del perjuicio-beneficio casuístico, donde los tribunales a veces interpretan de forma restrictiva y a veces un poco de forma amplia, pero te deja un poco inseguro. Os voy a poner un ejemplo ahora. En el ámbito civil, ¿no? Supongo que la resolución extracontractual por daños, ¿no?, cuando se causa un daño, pues se tiene que reparar. Este es el artículo 1902 del Código Civil, ¿no? Es un artículo muy sencillo, muy corto y muy claro, ¿no? El Código Civil es de finales del siglo XIX, ha llovido bastante, ¿no?, desde entonces. ¿Pensáis que estaba pensando en daños ambientales? No. Estaba pensando en daños individuales, ¿no? Y cuando hablamos de la crisis ecológica estamos hablando, pues, de finales del último tercio del siglo pasado, ¿no? Declaración de Estocolmo, que seguramente suena, ¿no?, el 72. Por tanto, realmente, al cabo de más de 100 años del Código Civil, surgió un nuevo tipo de daños, los daños ambientales. Puede interpretarse el 1902 del Código Civil, que en caso de un daño debe repararlo, que esta noción de daño, pensada para daños individuales, pero que dice daño solo, puede ser aplicable a los daños ambientales, por ejemplo, a la muerte de un oso en el Pirineo. Estoy pensando en un caso concreto que desde la técnica jurídica de medio ambiente se está llevando. Es un delito. Que lo encontraron envenenado en el Pirineo, a la Vall d'Aran. Esto es un daño ambiental. El oso no es de nadie. El oso es una res nullius, que decimos nosotros, ¿no? Las aves migratorias no conocen fronteras, ¿no? La muerte de una ave migratoria es un daño ambiental. La contaminación de un ecosistema fluvial es un daño ambiental. Son daños colectivos. ¿Puede aplicarse? Pues ¿por qué no? Y ahí sí que han habido casos. Y el primero fue por la muerte de un oso, el otro fue por la contaminación del río, al río Surreig, a Osona, que es una fuente del Ter, que se contaminó, y ahí el tribunal dijo que era perfectamente posible pedir la reparación del daño ambiental, a partir de la responsabilidad civil extracontractual por daños. ¿Pero quién? Pues lo que decíamos antes, una ONG que tenga por finalidad la protección del medio ambiente sin ánimo de lucro y que la resolución que se puede adoptar judicial, por ejemplo, ante la muerte de un oso, la obligación de reparar este daño, ¿no?, con otro oso, pues le pueda comportar algún beneficio a sus finalidades. Obviamente sí, si su finalidad es la protección de la vida animal. Bueno, en la vía penal, ¿no? Bueno, en la vía civil tendríamos esta posibilidad, pero es francamente los tribunales o los jueces civiles son tremendamente centrados en la tutela de derechos individuales. El único resquicio sería este que os he comentado, básicamente, porque todo el tema de inmisiones es inmisiones que afectan individualmente a las personas, a tu integridad física, te causa lesiones, te molesta, etc. En vía penal ahí lo tenemos más bien, porque hay una acción popular. Por tanto, cualquiera, no solo las ONGs, cualquiera podría ser parte en un proceso ejerciendo la acción popular. Cualquiera de los que estamos aquí.
Ahora bien, ¿se puede ejercer la acusación particular? Si ejercemos la acusación por particular, que es la que puede ejercer la víctima de un delito, tiene unas ventajas. Si tú eres la víctima, el perjudicado de un delito, porque te han robado, por ejemplo, pues te vas a poder personar en el proceso penal y no te van a poder pedir ninguna fianza. Y esta es una barrera económica muy importante. Por tanto, ¿se puede ejercer la acusación particular en casos de delitos ambientales? La muerte de un oso. ¿Ahí tienes que ejercer la acusación popular necesariamente o puedes ejercer la acusación particular como víctima del delito? Pues este es un tema aún abierto, pero que hay tribunales que admiten que estas ONGs puedan actuar en base a la acusación particular. Y esto es importantísimo, porque no te van a poder pedir ninguna fianza para ejercer la acción penal. Bien, ante el contencioso administrativo, aquí tendríamos, como hemos visto antes, puedes acceder a través de alegar un interés legítimo colectivo al medio ambiente, ya lo hemos visto antes, a través de la acción popular o pública. ¿Cuál es el problema? Que no hay una acción popular o pública en medio ambiente, no hay ninguna ley de medio ambiente que reconozca la acción pública o popular de forma general, como pasa en el ámbito penal, sino que tenemos que estar a todas las leyes sectoriales. Por ejemplo, en urbanismo, en residuos, en costas, hay acción popular, pero no, por ejemplo, en temas de evaluación de impacto ambiental, control integrado de la contaminación, responsabilidad ambiental, ¿no? Etcétera. Este sería un déficit, ¿no? Por esto, cuando se aprobó la Ley 27 de 2006, hizo acción popular ambiental, ¿no? Todos contentos, pero cuando miramos el contenido, aquello no era una acción popular. ¿Por qué? Porque la acción popular permite a cualquiera poder acudir a los tribunales para exigir la aplicación de la legislación ambiental. En cambio, lo que está previsto en la Ley 27 de 2006, a pesar que se le denomina acción popular ambiental, es un supuesto de habilitación legal, que es distinto. Es cuando la ley habilita a determinadas personas para que puedan estar legitimadas y que cumplan determinados requisitos. ¿Qué dice esta ley? Dice, pues no cualquiera. Dice ONGs que no tengan ánimo de lucro, que tengan 2 años de antigüedad, ¿no? Etcétera. ¿Esto qué quiere decir? Que una ONG que no tenga 2 años de antigüedad, que sucede muchas veces en temas ambientales, donde surge como reacción a un determinado problema ambiental, ¿no está legitimada? Sí, estará legitimada por interés legítimo colectivo al medio ambiente. ¿Qué sucedió con esta ley? Pues que dio pie a muchas administraciones y tribunales que consideraron que la única legitimación posible era esta. Y había muchos casos de ONGs con menos de 2 años de antigüedad que se les decía que no tenían legitimación. Y esto era una aberración. No tenía ningún sentido. Claro que estaban legitimadas. No estaban legitimadas por la vía esta objetiva de habilitación legal, pero estaban legitimadas por la otra. Esto se ha corregido. Bueno, aquí habían otros supuestos. Limitaciones económicas, ¿no? Ahora sabríamos quién tiene capacidad, quién puede estar legitimado para acceder a la justicia en medio ambiente, pero el aspecto que comentábamos antes, ¿no? ¿Cuáles son las barreras económicas? Arjus dice que el acceso a la justicia debe ser, no puede ser oneroso o debe ser prohibitivo, que los estados tienen que remover todos aquellos obstáculos financieros o de otro tipo que impidan el acceso a la justicia. ¿Es así en España? ¿No? Pues no. Ahora lo veremos. Los litigios ambientales son litigios ambientales que requieren una gran expertise, requieren abogados con experiencia, requieren peritos, ¿no? Normalmente tienes que pedir medidas cautelares que te pueden poner una fianza. ¿Y qué pasa si pierdes? Pues que si te condenan en costas, normalmente las partes demandadas son una o varias administraciones y una o varias empresas. O sea, te puede dejar desplomado un litigio ambiental si te condenan en costas, ¿no? Bien. La Ley 27 de 2006, ¿qué hace? Pues como os he dicho antes, amplía
uno de los remedios para hacer frente a esta situación, que es el derecho a la asistencia jurídica gratuita, ¿no? ¿Cuál es la situación? ¿Quién puede pedir la asistencia gratuita? ¿No? Aquí hay dos supuestos, o bien por insuficiencia de recursos, no tienes recursos económicos, ¿no? O bien porque hay una ley que te lo dice, y ya está. Por insuficiencia de recursos, ¿no? Imaginaos que es un tema de residuos, ¿no? Donde hay acción popular. Por tanto, cualquiera de nosotros podríamos acudir a la justicia, como el caso que os decía del vertedero que amplió al doble su capacidad sin pedir una nueva licencia, ¿no? ¿Qué tienes que acreditar? Si eres una persona física y vives solo, no tener unos ingresos brutos anuales de más de 16.800 euros. Este es un sueldo que no llega a la media y que realmente una persona con este sueldo dudo que tenga ganas de liarse con temas de litigios ambientales. Pero si tenéis la desgracia de tener una pareja, ¿no? Esto es lo que fomenta es no tener parejas y bajar la natalidad, casi. Porque si tienes una pareja y vives y la unidad familiar es hasta 3 personas, y además si tienes un hijo ya es fatal, ¿no? El ingreso bruto anual de toda la unidad familiar es de 21.000 euros. O sea, si trabajan padre y madre, o madre y madre, o padre y padre, es igual, aquí no voy a entrar, ¿no? O sea, trabajan los dos, pues dividir unos 10.000 euros brutos anuales. Bueno, esto ya es, ¿no? Pero si hay más en la unidad familiar, pues aún peor, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que el lindar, el umbral para tener derecho a la asistencia gratuita se acerca al de pobreza. Por tanto, no es un derecho, es el beneficio de pobreza que estaba previsto en el siglo XIX. No es un verdadero derecho, en este sentido, a mi entender, ¿no? Se deberían subir estos lindares, ¿no? En personas jurídicas, ONGs, que digan, no tenemos recursos, ¿no? Y esta es una situación en nuestro estado de que el movimiento social es bastante débil, ¿no? Y no tiene una capacidad económica como en Estados Unidos, que pueden tener más socios que el Barça, algunas ONGs. ¿Qué tienes que acreditar? Pues ser declarada de utilidad pública. Hay una resolución del Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus que critica esto, porque para tener la declaración de utilidad pública tienes que tener una cierta capacidad económica, y luego no superar 25.200 euros anuales. Bueno, esto es una cantidad bastante reducida para una ONG que quiere trabajar en pro del medio ambiente. Pero lo veremos luego. Si no tienes más de 25.200 euros y pides esta vía, si te condenan en costas, no te podrán exigir las costas, pero deberás estar 3 años sin superar este umbral. ¿Esto qué implica? Que deberás estar, no debas pedir muchas subvenciones, porque si no, si superas este umbral, tendrás que pagar las costas, ¿no? Para hacer frente a este supuesto, ¿no?, de insuficiencia de recursos, la Ley 27 de 2006 reconoció este derecho de asistencia jurídica gratuita para estas ONGs que hemos dicho, ¿no?, que tienen 2 años de antigüedad, ¿no?, etcétera, y otros requisitos. Esto quiere decir que a una ONG que no tenga estos 2 años de antigüedad deberá ir por la vía de insuficiencia de recursos. ¿Qué faltaría aquí? Aquí faltaría medidas como en Estados Unidos, por ejemplo, en el mundo anglosajón, que parten de la base que quién va a perder tiempo, dinero para defender el medio ambiente cuando esto no te aporta ningún beneficio particular, ¿no? Tú te vas a liar en un pleito para separarte de tu pareja, cueste lo que te cueste, si ya no la aguantas más. Es igual, te va a salir muy caro, pero te va a compensar, ¿no? Pero para defender el medio ambiente, ¿quién se va a gastar dinero para defender este bien colectivo de todos? Que beneficia a todos, a mí, pero a todos, ¿no? Entonces, ahí se parte en el mundo anglosajón, con estas citizen suits que comentaba que inspiraron el artículo 93 del Convenio de Aarhus, de una discriminación, de tener en cuenta que quien accede a la justicia para defender el medio ambiente está ejerciendo una función social en beneficio de toda la colectividad. Por tanto, se aplica el criterio si ganas,
se aplica el criterio de vencimiento. Te recompensan todos los costes que te ha comportado. Pero ¿qué pasa si pierdes? ¿No? Porque los litigios ambientales son complejos, ¿no? Y a veces puedes no ser temerario, ¿no? Pero que pierdas, ¿no? Entonces ahí se aplica el criterio de temeridad, ¿no? O sea, solo tienes que pagar las costas si has actuado temerariamente, ¿no? Esto que parece poco importante sería impresionantemente muy positivo si se introdujera. Facilitaría mucho más los litigios ambientales en España. Bueno, habrían otros aspectos y ya voy acabando. Las pretensiones, muy resumidamente, aquí lo tenéis más desarrollado, estará colgado. ¿Qué pasa? Las pretensiones en el contencioso administrativo están pensadas básicamente para tutelar derechos e intereses legítimos individuales. No están pensadas, no están previstas, no hay pretensiones para tutelar intereses legítimos colectivos. Y este es el gran hándicap. El acceso a la justicia al medio ambiente ha impactado en la legitimación, donde sí que está previsto el interés legítimo colectivo al medio ambiente, pero cuando accedes a los tribunales, las pretensiones, lo que puedes pedir, básicamente solo es para pedir de proteger derechos individuales o intereses legítimos individuales. Y este es también otro déficit muy importante, ¿eh? Yo no quiero desanimar a nadie, pero se tiene que ser realista, ¿no? De cuál es la situación para cambiarla, ¿no? Y por si hay alguno de aquí que igual acabe siendo diputado o senador, pues que lo tenga presente, que se acuerde igual de esta sesión de hoy para cambiar la ley, ¿eh? Bueno, y otra cuestión, ¿quién es el destinatario de las pretensiones? ¿A quién se puede condenar? ¿No? Pues es lo que os decía antes, ¿no? Normalmente, cuando hay un caso de contaminación ambiental por parte de una empresa, aquí la administración abre un procedimiento sancionador, el que sea, ¿no? Y, en principio, ¿quién está vulnerando la normativa, como os decía? Es la empresa, no la administración por no ejercer sus potestades administrativas. El sistema procesal español no permite o no prevé o se interpreta de una manera aún muy diferente hacia la administración, muy de revisar lo que ha hecho la administración, mirando lo que ha hecho la administración, pero despreocupándose totalmente de quién está incumpliendo la normativa. Por tanto, todas las pretensiones, el contenido de la sentencia es de condena no a la empresa que está incumpliendo la normativa, sino a la administración que no está ejerciendo bien sus potestades administrativas, ¿no? Por tanto, lo que debería de alguna manera introducirse aquí, que sería posible, sería interpretar a partir del principio de efectividad de la tutela judicial, es poder condenar el juez directamente a quien está, al privado que está vulnerando la normativa. Este es un ejemplo. Esta es una sentencia del Tribunal Supremo de unos vertidos en el mar Mediterráneo de 2 buques, donde la Fundación Oceana pidió de ser interesada en los procedimientos administrativos sancionadores. Se le dijo que no. En un procedimiento administrativo sancionador solo puede haber la administración y la empresa presuntamente responsable. Bueno, y el tema llegó al Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo aquí, esta sentencia es muy interesante porque le admite la condición de interesada a esta ONG, dice, podía ser parte interesada, debía ser parte interesada en el procedimiento administrativo sancionador, cita Arhus, cita el derecho de la Unión Europea, ¿no? Pero, ¿qué pasa con las pretensiones, ¿no? Aquí, ¿qué pedía esta ONG? Esta ONG pedía, pues, que, bueno, si se había acabado el procedimiento sancionador, pues que se reabriera hasta el momento aquel que no se la había tenido como interesada, ¿no? Si realmente, pues, ya se había dictado la sanción y era firme, pues que también se reabriera. ¿Qué dijo el Tribunal Supremo? No. Podrá personarse en el procedimiento administrativo si aún está abierto. Pero claro, después de igual 10 años, el procedimiento sancionador seguramente no estaba abierto, ¿no? Es esta visión formal solo, ¿no?, del acceso a la justicia para mirar la legitimación y no las pretensiones. Otro ejemplo, bueno, de medidas cautelares que son básicas, ¿no?, para poder evitar sentencias que no se van a poder ejecutar, como estas que vamos a ver aquí, ¿no?
La ejecución de sentencias es básica y aquí dos casos y ya termino. Esta es una isla en Extremadura, Valdecañas, que forma parte de la red Natura 2000 y donde se aprobó un proyecto, un PIC de PIR, ¿no? De innovación regional, o no sé cómo se llama, que contempla pues, campos de golf, hoteles, urbanizaciones, ¿no? El tema se ganó al final. Bueno, ¿cómo ejecutas esta sentencia? Hay viviendas y segundas residencias ya ocupadas. Hay hoteles en funcionamiento. Hay campos de golf en funcionamiento, ¿no? Pues, ¿qué dijo el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura? Vale, vamos a ejecutarla y vamos a derribar solo aquello que no esté terminado. Entonces, el grupo ecologista aquí dijo, no, se tiene que derribar todo, incluso las casas que ya están ocupadas, los hoteles que ya están en funcionamiento, los campos de golf que están también en funcionamiento, ¿no? Aquí el tema llegó al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo, por una vez, bueno, dio la razón al grupo ecologista y ordenó el derribo de todo, absolutamente de todo. El tema está en el Tribunal Constitucional actualmente. Vamos a ver qué dice el Tribunal Constitucional. Este último, y con este ya termino, es también otro caso emblemático en España, el Hotel Algarrobico, cerca de donde vive el profesor, bueno, donde es el profesor Salazar. Es un hotel ilegal, ocupa zona de la red Natura 2000, de la zona de protección también, de servitud de la ley de costas, ¿no? Y con 13 sentencias que lo declaran ilegal. Pues bien, tenemos del diciembre pasado una sentencia del Tribunal Supremo que examina una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, donde Greenpeace pidió que realmente estos terrenos fueran declarados como no urbanizables, ¿no? Porque había 13 sentencias que decían que era ilegal por vulnerar toda esta normativa ambiental y no se había modificado el Plan General aún, ¿no? Que se declarara la nulidad de la licencia que se dio para construir este macro hotel, ¿no? En el 2003 y que se ordenara el derribo, ¿no? ¿Qué hizo el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura? Pues se tiene que modificar el Plan General y tiene que ser no urbanizable, pero condenamos ¿a quién? No al promotor, a la empresa de este hotel ilegal, sino al ayuntamiento para que tramite el procedimiento de revisión de oficio y declare la nulidad. Una vez declara la nulidad, se la declara, que ordene el derribo. Después de 20 años, ¿no? Esta es una concepción formal, ¿no?, del acceso a la justicia y que realmente choca contra este principio de efectividad del acceso a la justicia en medio ambiente. Y ya está. Con esto ya terminaría. Dejamos esta. Bien, tenemos ahora unos 15 minutos por si hay preguntas, cuestiones, algún comentario sobre acceso a la justicia, sobre el Mar Menor. Bueno, Aprovechen que aquí la ocasión. me surge una duda, si me permitís. Ay, Perdona. deixo de compartir. Sí, hola. Buenas tardes a todos. Mira, a mí me surge una duda sobre, evidentemente, los delitos medioambientales, pues ya esto se ha discutido y lo tenemos claro porque enhorabuena a los que nos han transmitido esta información, que es base para poder ampliar en cuestiones más generales. Pero a mí me surge la duda de que se habla de delito medioambiental, pero no se habla de corresponsabilidad al desarrollo sostenible. Entonces, yo veo que un delito puede ser medioambiental ubicado en un punto concreto, pero ese punto concreto lo solucionan, posiblemente se solucione, para eso está la legislación, ¿no?, y la tutela judicial efectiva. Pero no se soluciona para la generalización de ese delito a otros ambientes similares alrededor del mismo, o sea, lo que es la corresponsabilidad que yo catalogo de desarrollo sostenible. Entonces, ¿por qué el desarrollo sostenible no está incluido en la legislación?
O sea, esa corresponsabilidad de desarrollo sostenible. Es una pregunta que me pregunto ahora. Yo no soy experto, pero que es una duda que me surge, dado que hoy en día el desarrollo sostenible es básico en cualquier tecnología que hay que modificar para cumplir con este requisito actual. No sé si hay alguna pregunta más y las agrupamos. Bien. ¿Comento yo algo? Sí, con esta tu idea. Sí. Bueno, primero tendríamos que ponernos de acuerdo y hablar del concepto de desarrollo sostenible, ¿no? Y si es el más adient, ¿no? O quizá deberíamos hablar de crecimiento sostenible, ¿no? Pero bueno, este sería otro tema. Lo que se pregunta ahora, un delito es un delito en un lugar concreto y ya está, ¿no? El problema es la finalidad del derecho penal, ¿no? O sea, que es el de principio, bueno, de prevención general, ¿no? Por tanto, si realmente todo el elenco de delitos contra el medio ambiente cumplieran con este principio de prevención general, ¿no? De prevenir que el resto de la ciudadanía, empresas, autoridades públicas cometieran más delitos, pues ya tendría y daría una respuesta a lo que se plantea ahora en la pregunta, ¿no? Pero ¿por qué no sucede? ¿No? Pues no sé, yo les recomiendo consultar una página web que se llama el Indultómetro, ¿no? Que es una fundación Cibio que recoge todos los indultos que se han ido dictando en España y vean cuáles son los delitos que más indultan. Y verán que los delitos contra el medio ambiente son el segundo tipo de delitos que más se indultan y muy cercanos al primero, que es delitos cometidos por autoridades y agentes, bueno, agentes y cuerpos de fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿no? Por tanto, ahí habría una explicación quizá al por qué el derecho penal pues, no tiene suficiente prevención general y que es la finalidad que debería tener, ¿no? Yo no sé si he entendido bien la pregunta, porque yo la corresponsabilidad la utilizo en el plano de la participación, es decir, la posibilidad de la ciudadanía de colaborar de colaborar activamente en la resolución de los problemas ambientales. No sé si iba por ahí la pregunta o Bueno, iba más por donde está enfocándolo el profesor Peñalver por la prevención general del derecho penal. bueno, yo no quiero extenderme más, pero mi idea iba porque se soluciona un caso concreto medioambiental, que puede ser, yo que sé, un valle, ¿no? Entre montañas. Se soluciona ese caso concreto, pero los valles de alrededor se quedan sin solución y, por lo tanto, esa corresponsabilidad en el desarrollo sostenible, pues no se cumple. Y, por lo tanto, las leyes no lo prevén. Sí, más bien fallaría, ¿no?, la finalidad principal. Es lo que yo veo. Yo no soy experto, pero mi mentalidad me indica esto en este momento, ¿no? O sea que atajas una cosa concreta, pues ya lo he dicho, un valle entre montañas o 3 calles de una ciudad, pero se soluciona el problema, que para eso hay una sentencia y por eso, lógicamente, los procesos deben cumplirse, pero luego la corresponsabilidad sostenible, que tanto hoy en día se habla y que todos estamos en ello cambiando tecnologías, pues no se tiene en cuenta por por las leyes actuales. Yo añadiría ahí una pincelada del derecho de la Unión Europea, ¿no?, de que en el ámbito ambiental, especialmente desde la Directiva Marco de Agua, pero bueno, antes ya había algún caso, directivas, reglamentos exigen a los estados que prevean sanciones, tanto sean administrativas o penales, que sean disuasorias y efectivas, ¿no? Por tanto, lo que se plantea ahora en esta pregunta, realmente, si un sistema penal como el español no evita la comisión de más delitos, estaría vulnerando la normativa europea, porque no tendrían las sanciones penales suficiente efecto disuasorio, ¿no? Y esto no está solo en la ley, ¿eh? Podéis poner sanciones o penas muy elevadas
que aquí desde el análisis económico del derecho se ve o se aplican fórmulas de decir, bueno, no es suficiente tener una sanción penal de multa o de privativa de libertad muy elevada si el cuerpo inspector es muy bajo, si se admite discrecionalidad a la administración para sancionar o no, si las probabilidades que te inspeccionen o las probabilidades que te sancionen son muy bajas. El efecto disuasorio de una multa quizá de 2 millones de euros se puede convertir quizá en 1.000 euros. Si no hay un cuerpo inspector, si la administración puede decir o no abrirte un procedimiento sancionador o no, si realmente es una potestad discrecional de la administración, ¿no? Por tanto, tener una visión no solo de ver lo que dice la ley, sino de ver las posibilidades reales, ¿no?, de que te sancione. Sí, sí, de acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Aquí hay una pregunta. Vale. Con respecto a la, ustedes comentaron sobre la doctrina Plauman, el acceso a la justicia en la Unión Europea, quería saber cuál es el estado de la doctrina. ¿Sigue en pie? ¿Se está tratando de revisar de alguna manera? Lo digo porque hay varios litigios climáticos en los cuales es muy difícil que pasen, que sigan adelante, que se les abra la puerta en consideración de esta doctrina. Si hay alguna, no sé si saben, si hay algún proceso de reforma o algo. Bueno, más que de reforma sería de reconsideración de esa doctrina por parte del tribunal. Y yo lo que sé, si no me equivoco, que lo voy a hacer doble check, es que el caso del comité de cumplimiento por el que se denunciaba el doble rasero del Tribunal de Justicia se dividió en dos. Un caso se terminó y el otro, si no me equivoco, no sé si está todavía pendiente, y era sobre precisamente si el tribunal insistía en mantener la doctrina Plauman. Creo que por ahí había algo de... Por ahí estaba todavía el tema abierto, creo. Pero lo voy a mirar, o lo podemos mirar en la web del comité de cumplimiento. Creo que el caso sigue ahí abierto. El 32 creo que era. Por parte del Tribunal de Justicia, de momento la posición No. inamovible. Claro. Sí, no ha cambiado. Y nada que le diga un tribunal o un órgano casi jurisdiccional externo, casi judicial, un comité de cumplimiento al Tribunal de Justicia le va a hacer ni frío ni calor. Ya con las sentencias arbitrales se está diciendo que no le interesa lo que digan otros órganos. Bueno, se podría realizar a través de modificar otra vez el reglamento. Bueno, pues ya lo hicieron. Ya, Claro. pero se Sí quedó... que es verdad. Ya, pero no Sí que es llegó. verdad que introdujo una cierta mejora. Matización, Sí. pero no erradicación, ¿no?, No. de la doctrina No. Plauman. De manera es que por vía de reglamento yo no creo que se pueda erradicar una doctrina del tribunal si están haciendo una interpretación. Bueno, en principio, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en este sentido, si el legislativo decidiera garantizar determinados derechos de una manera expresa y tal, el tribunal tampoco tendría más opción que la de aplicar el reglamento. Claro. Que lo hiciera más estrictamente o menos estrictamente dependería también de lo que dijera en su caso el reglamento. Mientras tenga el margen de discrecionalidad de interpretación a partir de su propia jurisprudencia, como obviamente tiene, también es verdad que en otras ocasiones en materia ambiental ha tenido una posición mucho más militante o más proactiva garantizando otros derechos. Pero a la que topa con el tema de la admisibilidad, de la legitimación de los particulares, no. Y no solo en este caso, sino también en el caso de las empresas también. O sea, no solo considera inadmisibles casos que proceden de organizaciones no gubernamentales o de asociaciones, sino casos que proceden también de empresas y no de cadenas sanitarias. Bueno, yo solo aquí
decir que es interesante ver el papel, ¿no?, de toda la estructura institucional de la Unión Europea, porque cuando se trata del acceso a la justicia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Comisión ahí lo frena, ¿no?, y el Consejo es el que le daba más bien, animaba, ¿no?, a la Comisión que presentara una propuesta de reglamento para dar cumplimiento al procedimiento abierto, ¿no?, ante el Comité de Pero eso Cumplimiento. tiene un gran riesgo, que es que finalmente se adopte un reglamento de ese tipo y no sea el que se quiere. Ya. Porque el Consejo esto lo ha hecho en varias ocasiones, ¿no? Por ejemplo, cuando ha pedido dictámenes ante el Tribunal de Justicia acerca de la adhesión al Convenio de Roma, etcétera, etcétera, a sabiendas de que el Tribunal acabaría diciendo que no. O sea, tiene... Pero al revés, cuando se trata de acceso a la justicia en medio ambiente entre los poderes estatales, aquí la Comisión aprieta fuerte y los estados frenan, ¿no? Curiosa este juego, ¿no? Bien, Muy bien. si les parece, si no hay más cuestiones, lo dejaríamos aquí porque hay... Luego, muchísimas gracias.